y hoy vamos a platicar sobre la Defensoría de Oficio, que hasta hoy me enteré que existía. Yo pensaba que era cosa de películas, pero no, para eso está Helios Ruiz, consultor político, quien nos va a explicar qué es la Defensoría de Oficio y para qué funciona y cómo se busca mejorar con la reforma judicial. ¿Cómo estás, Helios? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Pues cuéntanos, ¿qué es la Defensoría de Oficio? Yo pensé que, de verdad, disculpen mi ignorancia, pensaba que era cosa de películas. Mira, la Defensoría de Oficio es un grupo de abogados que litigan justamente para personas que tienen escasos recursos y que no tienen acceso a esos abogados, que muchas veces pues, tienen honorarios altos. Entonces, por eso justamente el Poder Judicial crea este Instituto Federal de la Defensoría Pública para poder apoyar a este tipo de personas que no tienen esos recursos para poder acceder a la justicia. Entonces, es una pieza fundamental para el acceso a la justicia de la gente más pobre. Exactamente, justamente por ahí en el 98, justamente cuando se crea la Ley Federal de la Defensoría de Oficio, se crea justamente el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que depende del Consejo de la Judicatura Federal, ¿no? Hasta la actualidad. Ahorita justamente con todo este proyecto de reforma, ya deja de existir justamente el Consejo de la Judicatura Federal y pasa a ser un órgano administrativo. Entonces, la Defensoría, pues al ser un servicio para los más vulnerables, tiene que ser una pieza fundamental que tiene que estar justamente dentro de este tema de las reformas. ¿Y cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta esta Defensoría actualmente? Pues son varios. Primero, este instituto es a nivel federal, es decir, tiene solamente puede acceder y puede apoyar a las personas en el ámbito federal. Recordemos que también existe el ámbito local. Entonces, existen Defensoría la federal y la Defensoría local. Por ejemplo, un ejemplo sencillo, en la Ciudad de México, la Defensoría local, muchas veces lo que se hace es un estudio socioeconómico para ver si la persona realmente necesita este apoyo. ¿Por qué? Porque están saturados, ¿no? Lamentablemente, ahorita, por ejemplo, a nivel federal, se cuenta más o menos con 3,000 trabajadores en el instituto, ¿no? Y no todos son abogados, ¿no? Sino también tema administrativo y otros aspectos, pero son muy pocos para poder apoyar a toda la cantidad que se necesita, ¿no? Pero aparte entonces se retrasa un poco la defensoría, ¿no? Porque si te hacen un estudio socioeconómico entre que definen, pues tu caso va avanzando y me imagino que la gente más pobre se queda incluso indefensa por cierto tiempo. Exactamente, justo por eso existe en el tema local, se hace este tema del estudio y se hace primero una asesoría técnica o muy sencilla, después empieza el tema de la defensa y ya justamente después la participación ya en el proceso de la persona. Y aquí, ¿cuál es el tema? De un tiempo para acá hubo una reforma en la cual no solamente tiene acceso el acusado, sino también la víctima. Entonces pueden tener las dos partes pueden tener acceso a la defensoría. Entonces, obviamente, pues satura muchísimo más justamente a este tema de los defensores. Otra de las cuestiones es que los defensores de oficio tienen que pasar ciertos filtros. El Instituto justamente federal tiene acceso y le ayuda mucho el tema del Consejo de la Judicatura porque la Escuela de Asuntos Judiciales les da capacitación, pero también les hace exámenes para que puedan acceder a ser defensores de oficio, ya que también tienen un pago, ¿no? del Consejo de la Judicatura, pero tienen que pasar estos filtros. Es como un tipo carrera judicial, pero en la Defensoría de Oficio. ¿Y qué propone la reforma al Poder Judicial en el caso de la Defensoría de Oficio? Justamente ese es un tema importante porque no se maneja algo específico para este aspecto. Solamente que el órgano administrativo judicial va a estar a cargo del tema de la Defensoría de Oficio. Aquí sí debería de tocarse estos puntos que no se tocan tanto en la reforma judicial. ¿Por qué? Porque existe una ley federal que también, obviamente, dentro de la ley federal se estipula que la Defensoría depende del Consejo de la Judicatura. Si ya no va a existir el Consejo de la Judicatura, tendría que haber justamente estas reformas, las cuales no existen. Y es muy importante porque aproximadamente, por ejemplo, anualmente son el Instituto Federal de la Defensoría, aproximadamente son 100,000 apoyos a diferentes personas a nivel federal. Porque antes, por ejemplo, no se tenía o no estaba en todos los estados de la República. Hasta apenas hace 4 años ya está en los 32 estados porque justamente se les llaman los distritos o bueno, las oficinas en cada uno de los estados, antes no existían.
Antes estaban, me parece que en 25 o en 28 estados nada más. ¿Y qué ocurría entonces en esos estados donde no había, Pues no había acceso a las tenías personas que más pagar vulnerables. tu abogado? Exactamente. Y en gran parte era por falta de infraestructura. Exacto, totalmente, y por falta de empleos, de más personal, pues, ¿no? Porque antes, por ejemplo, justo antes de la entrada a la presidencia del ministro Saldívar estaban 2.300 personas aproximadamente. Con la llegada de él y con justamente la última reforma que hubo a la ley federal y a la reforma judicial dentro del mismo, dentro de la misma Suprema Corte de Justicia en el 2020, febrero del 2020 fue la última reforma, se aumentó justamente la capacidad para el Instituto Federal, ¿no? Ya llegaron los 3.000 personas, se hicieron las 32 delegaciones del instituto, ya un poco más de infraestructura y de amplitud. Oye, ¿te parece pertinente la colegiación de abogados? Creo que es importante por varios aspectos. ¿Qué es la colegiación de abogados primero? Justamente es que los abogados se reúnan o se agrupen en colegios, los cuales deben de estar normados. ¿Por qué es importante la normatividad? Dentro del tema legal, los jueces tienen que tener ciertos filtros y tienen que pasar ciertos exámenes. Los ministros y los magistrados igual tienen que pasar ciertos filtros, tienen que tener cierta normatividad y pasar ciertos exámenes. En el tema, por ejemplo, los fiscales igual, no puede ser fiscal cualquier persona, tiene que pasar ciertos filtros y demás. Si nos vamos a otro ámbito de la abogacía, los notarios también deben de estar colegiados y deben de pasar ciertos exámenes. La correduría pública, los que se dedican a la correduría pública, también pasan ciertos aspectos o ciertos filtros y exámenes, y bueno, la academia pues, no se queda atrás, ¿no? En el tema de la abogacía. ¿Cuál es el tema? Los abogados no pasan ningún filtro. Entonces, cualquier persona que tuvo un papel que no sabemos si realmente estudió o tiene los conocimientos Cualquiera que vio Better Call necesarios. Saul ya quiere. Exactamente, ¿no? Que si vio ciertas películas o ciertas series, ya se cree abogado. Entonces, hay una indefensión justamente para el usuario, porque el usuario no sabe si el abogado que está contratando sí tiene los estudios, si sí sabe sobre el tema, si sí ha litigado, porque una persona, por ejemplo, ahorita solamente existe la Dirección General de Profesiones, ¿no? Que es el único que tiene un listado donde te puede decir, esta persona sí tiene un título o no tiene un título. Viene de tal universidad y el nombre es tal. Y hasta ahí. No sabes si ese abogado realmente después de que estudió ha litigado. A lo mejor se recibió en el 97 y ahorita apenas está empezando a litigar. Pues creo que ya pasó mucho tiempo y hay muchas reformas y ha pasado muchas cosas que ya no está actualizado. No sabemos si algún abogado, por ejemplo, que sí ocurre en otros países donde está colegiado, no puede litigar si ha cometido algún tema de algún delito o ha cometido algún error grave, ya no puede volver a litigar. Ese tipo de cuestiones creo que son importantes justamente para este tema. Y ahora, en el tema, por ejemplo, un ejemplo muy, muy bueno en España, el tema de la colegiación junto con la Defensoría de Oficio. ¿Qué es lo que ocurre en España? Todos los abogados tienen que estar colegiados y todos los abogados sí o sí tienen que apoyar la Defensoría de Oficio, ¿no? Abogados, aunque sean particulares, tienen que apoyar al menos en cierto número de casos al año. Entonces, eso ayuda mucho a la liberación de carga, exactamente, de los defensores de oficio. Pues muy bien, la verdad es que es un tema que se le había puesto poca atención, por eso son importantes los diálogos. ¿Qué se nos está escapando? ¿Qué tenemos que poner atención? ¿Y qué se debería de impulsar en esta reforma sobre la Defensoría de Oficio? Justamente yo creo que lo que se tiene que hacer es delimitar muy bien qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe de hacer en cada uno de los estados, porque también a niveles locales, pues es más complejo, ¿no? A nivel federal se tiene ya la estructura, se tiene demás, pero a nivel local se tiene que dar más el apoyo, pues, ¿no? De los mismos tribunales superiores de justicia locales. En el tema, por ejemplo, de la colegiación, pues justamente sería la normatividad o la norma, los estudios de quiénes serían los encargados de normar. Una de las cuestiones, porque esto ya tiene más de 8 años que se está viendo el tema de la colegiación, pero no se ha dado porque nadie se quiere hacer responsable. Alguna institución que quiera normar a los colegios, ¿no? Porque obviamente va a haber muchos colegios nuevos y hay muchos colegios que tenemos aquí al Colegio Ilustre de Abogados, que es el más viejo de toda América. Entonces, obviamente, pues hay contrastes importantes ahí. Ok, muchísimas gracias, Helios Ruiz Esparza. Ahí tienen una nueva
un nuevo debate que se nos acaba de abrir con esto de la Defensoría de Oficio. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti. Creo que nos abriste otro nuevo panorama.